Buenas tardes. Sí, ahorita voy a bajarme. Déjame ver si está por acá, ¿ya? Déjame ver. Muy bien. El reino Animalia. Bueno, el reino Animalia es el último reino más... El reino Animalia, chicos, es el reino más complejo, el más evolucionado y el que abarca características sin fines, vamos a decirlo así, características muy peculiares que vamos a poder observar a continuación. En primera instancia, el reino Animalia justamente procede, ¿no?, del griego de animali, que es justamente organismo con aliento o organismo con alma, ¿no? Básicamente esa es la definición de la palabra animal. Y los animales, en este caso del reino animal, se originaron a partir de los protozoarios, es decir, del reino protista, en este caso, específicamente de protozoarios. A partir de ahí se da el inicio de este reino animalia, el cual ha ido evolucionando a lo largo de todo el tiempo y se ha ido disgregando una infinidad de especies de todo tipo que vamos a ver a continuación. Los animales, principalmente, son pluricelulares, poseen células eucariotas, son nucleados, en pocas palabras sus células, recuerden, y son heterótrofos. A diferencia de las plantas, que son autótrofos, los animales son heterótrofos, no producimos, porque somos parte de ello, nuestro propio alimento. Y aquí hay una variedad de animales que vamos a ver a continuación, ¿no? Están clasificados en nueve familias, 9 filum específicamente, y cada uno de ellos lo voy a pasar a detallar. Los animales se pueden clasificar en dos grandes grupos, los invertebrados y los vertebrados. Los invertebrados, aquellos que no tienen columna vertebral, no tienen un esqueleto óseo, y los vertebrados, que sí tienen un esqueleto óseo, ¿sí?, y poseen columna vertebral, ¿no? En algunos casos esta columna vertebral se le llama espinazo, espina dorsal o lomo, según sea el tipo de animal que analicemos, ¿no? Otras características importantes del reino Animalia es justamente que estos especímenes, bueno, incluyéndolo como le digo a nosotros, tienen una característica primordial que es el movimiento. La gran mayoría de los animales, en algún momento de su vida se van a trasladar, ¿sí? Esa es una característica de cualquier animal, lo que es la traslación, ¿no? Dependiendo de cómo se alimentan, los animales se podrían clasificar en herbívoros, carnívoros, insectívoros, omnívoros, ¿no? Herbívoros que comen plantas, principalmente pastos, hierbas. Los carnívoros, que justamente se alimentan de carne, todo tipo de carne, no solamente de otro animal inclusive. Insectívoros, que se alimentan de insectos, como las aves, por ejemplo. Omnívoros, que se alimentan de todo tipo de animales, tanto de plantas como de animales a la vez, ¿no? Entre ellos estamos nosotros, el ser humano, por ejemplo, es un animal omnívoro, ¿no? Y casi la mayoría de mamíferos, sobre todo carnívoros, también son omnívoros, ¿no? Los animales, en general, se desplazan andando, volando, nadando, reptando, etc. ¿Sí? Y, nuevamente, recalcar la característica que no producen su propio alimento, que son heterótrofos, ¿no? La adaptación de los animales es fácil y rápida. Todo animal, sea cual sea vertebrado o invertebrado, se adapta rápidamente al medio ambiente, ¿sí? Los mamíferos, a pesar que son los seres más evolucionados, se adaptan también rápidamente, pero un poco más lento que los invertebrados, ¿sí? La adaptación es rápida, sí, pero es menos rápida, vamos a decirlo así, que con respecto a los invertebrados. Los vertebrados se adaptan un poco más lento con respecto a los invertebrados. Los invertebrados, por una parte, poseen lo que es un exoesqueleto en algunos tipos de animales, y en otros no poseen ningún tipo de exoesqueleto,
y simplemente tienen su cuerpo como parte de que lo sostiene en sí, ¿no? Mientras que los vertebrados poseen un esqueleto formado por hueso, principalmente, óseo, pero también poseen un esqueleto a partir de un material llamado cartílago, ¿no? Por ejemplo, un esqueleto cartilaginoso, ¿ok? Pero son esqueletos al fin y al cabo y poseen la famosa columna vertebral. Biológicamente a esta columna vertebral se le conoce como notocorda o corda, ¿no? Por eso se llama a este grupo también simplemente los cordados. Ya lo vamos a ver más adelante. Los animales, desde el punto de vista de división del reino Animalia, el reino Animalia posee dos subreinos. El reino Parazoa, que significa animales sin tejidos, y el subreino Eumatozoa. ¿Sí? A ver, repito, subreino Parazoa, que significa que no tiene tejidos. Aquí tenemos a los poríferos como las esponjas de mar, y a los hematozoas. Todos los demás animales poseen tejidos, ¿no? Los demás animales poseen tejidos y estos son eumatozoas. Por ejemplo, nosotros bajo este parámetro seríamos hematozoas. Tu perrito, hematozoa. Tu gatito, un hematozoa. Pero una esponja marina, ¿no? Bob Esponja, por ejemplo, como caricatura, es un parazoa porque no posee un tejido, ¿no? Las medusas, los caracoles, las moscas, las arañas poseen tejidos, son eumatozoas, ¿no? Desde otro punto de vista, desde el punto de vista embrionario, que justamente vamos a analizar en el tema número 3, embriología animal, desde el punto de vista embrionario, es decir, la formación de un embrión del ser vivo, pero a partir desde el punto de vista de formaciones como la boca y el ano, principalmente, tenemos la siguiente división. Los animales se dividen en protostomados y deuterostomados. Protostomados significa que se forma únicamente una boca, no se forma ano. Es decir, por la boca entra y sale el alimento, ¿sí? Entra el alimento, se nutre y se desecha. Es una boca ano a la vez, vamos a decirlo así. Normalmente estos son animales primitivos que tienen una especie de una forma de solamente una bolsa ya sea ancha o bolsa estirada, porque solamente poseen una boca, ¿no? Acá estamos hablando de los moluscos, por ejemplo, de los platelmintos, de los anélidos y los artrópodos. Solamente en el caso de su tejido, el blastóforo forma una boca. Mientras que los deuterostomados, el blastóforo forma el ano. Y acá tenemos a los equinodermos y a todos los cordados, es decir, a todos los vertebrados, ¿no? Desde el punto de vista de la formación embrionaria, en este caso del blastóforo. Ya vamos a analizar qué cosa es un blastóporo más adelante, a lo largo de la clase del día de hoy, también de lo que vamos a ver, el tema número 3, la embriología animal. También vamos a hablar del blastóporo. Esto de acá se llama, lo que estaba hablando, son las capas germinales, ¿no? Son las líneas celulares que se forman a partir del embrión, ¿no? Animal y originan órganos adultos, ¿no? Los diploblásticos presentan capas germinales, el ectodermo y el endodermo, y los triploblásticos presentan tres capas germinales, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, ¿no? Ya vamos a ver otro tipo de ello, ¿no? Ahora, las cavidades corporales. Las cavidades corporales son, bueno, cavidades o huecos dentro de un cuerpo. Es justamente, es el espacio comprendido, justamente, entre la pared del cuerpo del animal y sus órganos internos. Según las capas germinales mencionadas, las cavidades corporales de los animales se podrían clasificar en acelomados, es decir, cuerpos con tres capas germinales sin ninguna cavidad, ¿no? Como los gusanos planos, los platelmintos. Los pseudocelomados, que son cuerpos de tres capas, pero con una cavidad corporal entre la capa endodermática, o sea, el endodermo, y el mesodermo, pero no rodeados totalmente por el mesodermo, ¿no? Como los gusanitos nematelmintos o nematodos. Y los celomaos, que son casi gusanitos como los anélidos o los moluscos, poseen cuerpos de tres capas y rodeados totalmente de una capa envolvente llamada el mesodermo. Ahora lo vamos a explicar con algunos ejemplos, no se preocupe. En forma general, la reproducción de los animales puede ser de forma sexual o asexual. De forma asexual significa que no hay un macho y una hembra, principalmente, pero sí poseen gametos masculinos y femeninos en algunos casos.
¿ok? Y se reproducen utilizando otro animal de la misma especie para hacer la combinación de gametos masculinos con femeninos, ¿no? Principalmente la reproducción asexual de los animales es por hermafroditismo. Son hermafroditas, poseen gametos masculinos y femeninos, pero no, no se pueden autorreproducir. La reproducción asexual también se da a través de otros medios, como por ejemplo la fragmentación, en el caso de las estrellas de mar, la esporulación, la gametación, la yemación, en el caso de las hidras. Se da de forma como en las abejas, simplemente porque fecundación asexual, ¿no? Fecundan el huevo, se fecunda el huevo dependiendo de que si va a ser abeja o zángano, ¿no? Eso se llama partenogénesis. Y ahora, la reproducción sexual podría ser de dos tipos, interna y externa. Se dice que la reproducción sexual es cuando hay una variabilidad genética y hay gametos masculinos y femeninos presentes, pero totalmente diferenciados. Es decir, hay una hembra con gametos femeninos y hay un macho con gametos masculinos. Esto está presente en los mamíferos, en los peces, en todos los cordados específicamente, todos los vertebrados, y en algunos invertebrados como los insectos, artrópodos, ¿no? Principalmente, se da ello, ¿no? La fecundación interna es porque ocurre dentro de la hembra, hay un contacto interno, y esto se da, por ejemplo, en el ser humano, en todos los mamíferos. Y la fecundación externa se da sin contacto. Esta fecundación externa, si bien hay hembra y macho, la hembra deja normalmente sus huevos en un lugar, luego llega el macho, los fecunda, y no tienen ni un contacto ni hembra ni macho en ningún momento. Por eso se llama fecundación externa. Los animales, de forma general, si queremos ver de cómo se llama, cómo se reproduce, ya hemos visto sexual y asexual, y cómo es el desarrollo embrionario, que justamente lo vamos a detallar en el tema número 3 con mucho más detalle. Los tipos de parición son ovíparo, que es que nace la cría viva, viva, pero dentro de un huevo. Ovovivípara, que es la combinación de huevo, nace del huevo, pero dentro de la madre. Y la vivípara, dentro de la madre, de forma viva, no hay aparición de huevos, y luego sale al exterior, ¿no? No hay necesidad de huevos para ello. Muy bien. Quiero pasar ahora, una vez visto las características generales, algunas específicas, vamos a pasar a la clasificación, ¿no? Que ya hemos dado, ¿no? Como les dije, los animales en forma general se dividen en vertebrados e invertebrados. En suma, son 9 filum o 9 familias o 9 conjuntos que vamos a ir a estudiar, ¿no? Los primeros 8 son invertebrados. Y el último grupo son los vertebrados, que a su vez se subdividen en 5 familias, ¿sí? De los vertebrados. Entonces comencemos con las 8 familias de invertebrados para pasar al último vertebrado. El primer invertebrado son el filum Poríferos o parazoos. Aquí están las esponjas marinas. Porífero significa animal con poros, ¿no? Las esponjas, ¿no? Una esponja, ustedes conocerán una esponja, la esponja en la cocina, ¿no? Absorbe el agua. Lo mismo es, pero en el mar. De esa forma, todo deformada. Los poríferos tienen simetría, no son asimétricos, porque si se dan cuenta, crecen de forma desordenada, no tienen una simetría en sí. Los poríferos se alimentan por lo que es un proceso llamado difusión. Absorben el agua, y al absorber el agua, absorben los nutrientes y luego los desechan, ¿no? Todos están debajo, todos los poríferos son marinos. Como ustedes pueden ver, solamente posee una abertura de entrada. Esta abertura cumple la función de boca-ano. Por ahí entra, se filtra el agua también, los alimentos, y por ahí mismo salen los desechos. A su vez,
la reproducción de estos poríferos es a través de esporulación, ¿no? O gemación. Crece una pequeña, un pequeño grano, vamos a decirlo así, como un grano alrededor de la esponja, y este grano va creciendo y va tomando la forma de otra esponja más pequeña, la cual luego se desprende y cae al costado de la esponja inicial, y va creciendo otra esponja. De esa manera se reproducen. La esponja es asexual, no tiene género, no es macho ni hembra, por si acaso. Simplemente parte de la esponja crece en parte de su cuerpo, luego se desprende y se planta en el suelo. Si ustedes ven ahí en la foto, normalmente la esponja más grande es la esponja madre, vamos a decirlo así, la esponja matriz, de la cual ha dado origen a las demás esponjas que están alrededor. Entonces, ejemplo de poríferos, o también animal con poros, o parazoos, son las esponjas marinas, todo tipo de esponjas marinas. Los corales también están dentro de este género. ¿Sí? Ahí tenemos a las esponjas de todo tipo, las esponjas marinas son parazoos, ¿no? O poríferos, parazoos, animales con poros. El segundo filum son el filum Cnidarios, también conocidos como celenterios o celenterones. ¿Por qué se llama de esta forma también? Porque poseen un celenterón. ¿Qué cosas son celenterón? Son células urticantes. ¿Qué cosa significa el término urticante? Es algo que, por ejemplo, algo urticante es que si te toca la piel, tú te vas a rascar porque te está picando, pero es porque produce una llagadura, algo irritante, ¿no? Entonces, estas células urticantes se llaman sinocitos, sinodicitos, que es justamente ganchitos que justamente causan la urticaria al contacto con otro ser viviente, ¿no? Como ustedes pueden ver, aquí tenemos a las anémonas de mar, a las hidras y a las medusas, también llamadas acá en Perú malaguas, ¿no? Malaguas o medusas, es lo mismo. Poseen células urticantes. Esos tentáculos que ven de la medusa poseen ganchitos pequeños que al contacto, por ejemplo, de la piel de cualquier otro animal, ya sea, sobre todo en bañistas, en el caso del ser humano, causa inmediatamente pequeñas heridas, las cuales te va a picar, vas a querer rascarte y te va a generar ampollas, todo ello. Son células urticantes, ¿no? Reaccionan químicamente rápidamente y te causan hinchazones, picazones, heridas, ¿sí? Justamente es por eso tener mucho cuidado con tocar a medusas. Lo mismo sucede con las anémonas, lo mismo sucede con las hidras. Tienen justamente células urticantes. Esas células urticantes, ganchitos, se llaman sinodicitos, ¿no? Y de ahí el nombre de los famosos ganchos celenterones, y por ello también se llaman celenterios a este segundo filum Cnidarios. Vamos, dos filum. Tercer filum, los platelmintos, también llamados gusanos planos. Platelmintos se dice así, gusanos planos. Su nombre lo propio lo dice, son de forma aplanada. El ejemplo más práctico tenemos a la planaria, que es justamente el gusano más característico de este filum. Tenemos también a la tenia, la solitaria, que es el único animal platelminto que está presente dentro del intestino delgado de un ser humano, ¿no? En caso que sea infectado por tenia, es el único que puede infectar el intestino delgado. El intestino grueso está formado por otro tipo de gusanitos, ¿no? Como la flora intestinal. La fasciola, como pueden ver en la foto, también es otro tipo de gusano plano que es parte de este subreino, ¿no? Generalmente, la mayoría de los miembros de este filum platelmintos, gusanos planos, son parásitos, son de vida parasitaria, ¿no? Son de vida parasitaria. Tenemos ahora a los nemátodos. Los nemátodos son también llamados gusanos redondos o cilíndricos. Son gusanos lisos, si se dan cuenta. A diferencia de los gusanos planos, que son planos, para la redundancia, estos gusanos ya tienen una forma de cilindro alargado, forma cilindral. Por eso se llaman nemátodos. También se le conoce como nematelmintos. Y en algunos casos, algunas especies se le dice helmintos. Al igual que los platelmintos, aquí prácticamente todos los nematelmintos o los nemátodos helmintos son parasitarios. Uno de los más
Los más resaltantes son los oxiuros, ¿no? Los gusanos que pican, que están presentes en el ano normalmente del ser humano y que aparecen en presencia de excesivo azúcar en la sangre. Por ejemplo, si a un niño tú le das bastantes chocolates, bastantes caramelos, lo más probable que suceda que al día siguiente se esté picando el ano porque ya apareció esos oxiuros. Esos oxiuros aparecen generalmente en presencia de dulce, ¿no? ¿Cómo lo tienes que curar esto? Con un antiparasitarios de oxiuros o simplemente evitando primero la ingesta de más dulce para evitar su reproducción, ¿no? Los nemátodos o nematelmintos, gusanos cilíndricos, ¿no? Entonces ya tenemos 4 filum para zoos, poríferos, celenterios o cinadrios. Segundo, tercero, los platelmintos, ¿sí? Gusanos planos, gusanos redondos, nematelmintos. Vamos a ver ahora el quinto filum, que es el tercer y último tipo de gusanos, los gusanos anillados, anélidos, de ahí el término, anélidos o gusanos anillados. Estos gusanos anillados poseen un cuerpo anillado, como su propio nombre dice, o segmentado, ¿sí? Estas separaciones son los anillos o segmentos. Ok, acá tenemos anélidos con algo muy parecido a patas, pero en realidad son filamentos o pelos que se llaman las famosas quetas. Acá tenemos a los poliquetos, como las lombrices de arena, que son utilizadas para carnada. Tenemos a las lombrices de tierra, que son anélidos sin quetas, con pocas quetas o sin pelitos. Son lisos principalmente, pero anillados. Y tenemos por último a la sanguijuela, que es el anélido utilizado de forma medicinal porque absorbe la sangre, ¿no? Absorbe la sangre. La sanguijuela chupa sangre principalmente de mamíferos, ¿no? Y en la medicina es utilizado para absorber tejidos muertos de la piel, ¿no? Sobre todo en tratamientos como, por ejemplo, la enfermedad de la piel muerta o la piel necrófica, ¿no? Necrófica, ¿ok? Muy bien. Ok, sigamos. Este es el último grupo de gusanos. Son 3 grupos de gusanos: platelmintos, nematelmintos y los anélidos. Ya hemos hecho 5 filum. Vamos por el sexto. Vamos por el sexto filum. El filum moluscos. Los moluscos, a veces confundidos con artrópodos, que ahora vamos a ver. Los moluscos, chicos, son justamente, moluscos significa en latín mollusca, que significa cuerpo blando. El cuerpo blando. Los moluscos son animales de cuerpo blando, o blanditos, como se le conoce, o cuerpo suave. Acá tenemos a los gasterópodos, los caracoles, las babosas de mar, por ejemplo, caracoles marinos y terrestres. Las babosas de mar son los gasterópodos. Tenemos ahí a los cefalópodos, que son animales que poseen tentáculos, como el pulpo, el calamar, ¿no? Y tenemos a los animales que poseen una concha de abanico, los bivalvos. En este caso poseen 2 conchas, que viene a ser justamente las almejas, las ostras, los choros o mejillones, como quieran llamarse, ¿no? Dentro de los moluscos poseen algo particular que se llama el manto. ¿Qué cosa es el manto? Es parte del cuerpo de un molusco, y este manto produce células calcáreas que se van a endurecer. El manto es el responsable de la aparición de la concha o el caparazón. En el caso de los caracoles, este manto produce células calcáreas y produce una sola concha de una capa, subdividida obviamente, de un solo cuerpo. Y en el caso de los bivalvos produce 2 conchas, por eso se llaman bivalvos, 2 válvulas o 2 conchas, ¿sí? Mientras que el manto, en el caso de los pulpos, calamares, de los cefalópodos, no produce una concha. Si bien tienen manto estos moluscos, pero no producen una concha.
¿sí? Vamos a decir que el manto está atrofiado en estos moluscos. Los moluscos gasterópodos, como los cangrejos, como los caracoles, poseen un órgano excretor llamado el órgano de Boyano. Me faltó indicar también el órgano excretor de los anélidos. Los anélidos, al igual que los moluscos, son de cuerpo blando. Los anélidos poseen un organismo excretor llamado metanefridios. En el caso de los moluscos, esto se llama el órgano de Boyano, ¿sí? Y en el caso específicamente de los caracoles, poseen una boca, bueno, que no se llama boca específicamente, este conducto por donde ingresa el alimento se llama la rádula, que es una boca no completa, o sea, sin mandíbula. Se llama la rádula. Posee dientes que atraen al alimento, pero no posee una mandíbula, ¿no? Por esa razón no puede llamarse una boca. En este caso tiene el nombre de rádula. Estos son los caracoles y las babosas de mar. Son los gasterópodos, ¿ya? Entonces, para detallar un poco más los moluscos tienen 3 subgrupos que son los gasterópodos, caracoles, babosas, los bivalvos, ahí están los mejillones, o choros, como quieran llamarlo, ahí están las navajas, ahí están las ostras, ostras, tenemos a las ostras marinas, tenemos a las conchas de abanico, también ahí presentes en este grupo de bivalvos. Y el tercer grupo se llaman los cefalópodos, y ahí están los pulpos, los calamares, las sepias y los nautilos, ¿no? Los nautilos están presentes dentro de este subgrupo llamado cefalópodos. No poseen concha, acuérdense los cefalópodos. Los que sí poseen conchas son los gasterópodos, una concha, y los bivalvos, 2 conchas, ¿ya? La concha, ¿de dónde es responsable la concha? A partir del manto. El manto es el responsable de estas células calcáreas que se endurecen y forman la concha o caparazón, como quieran llamarse. Pasamos al filum de los artrópodos. Los artrópodos significa animales con articulaciones, de ahí el nombre, artrópodos, ¿ok? Y aquí hay a veces una confusión bien común. Estoy hablando de confundir el cangrejo con un molusco. Muchos confunden a los cangrejos con molusco. Dicen que el cangrejo es un tipo de molusco. Falso. En primer lugar, el cangrejo no tiene un cuerpo blando, que es característica de los moluscos. 2, el cangrejo es, al igual que la araña, un artrópodo. ¿Por qué, profesor? Porque posee articulaciones, posee patas, ¿sí? Profesor, pero ¿el pulpo no tiene patas? No, el pulpo tiene tentáculos, que no es lo mismo que una pata. El término pata se considera a partir de que por lo menos tiene una articulación. ¿Qué cosa es una articulación? En la cual hay un doblez. Pero, profesor, el tentáculo del pulpo también se dobla. Sí, pero es una sola pieza. ¿Sí? Es una pieza blanda. En el caso de los artrópodos son piezas duras o endurecidas por el exoesqueleto, ¿sí? Tienen un exoesqueleto algo duro, pero no tan, es firme, pero como un plástico, pero duro al fin y al cabo, y poseen articulaciones. Vean ustedes el gráfico, todos se doblan y poseen por lo menos una articulación en la cual hay un doblez. Por ejemplo, nuestra mano tiene articulaciones, o no podemos doblar el dedo de esta forma, ¿no? Ahí tiene 1 o 2 articulaciones principales y una articulación básica que sale para los dedos, ¿no? A su vez, nuestro brazo tiene articulaciones, ¿no? El codo y el hombro. A su vez, nuestras piernas también tienen articulaciones, ¿no? Por ejemplo, las rodillas. Igual nuestro dedo de los pies poseen articulaciones. Entonces, estos animales poseen articulaciones, por eso se llaman artrópodos. Dentro de los artrópodos tenemos a un grupo, al grupo más numeroso a nivel terrestre, el grupo más numeroso de la Tierra, que son los insectos. Insectos que en algunos casos sufren metamorfosis, algunos de ellos, otros no. Y ejemplos tenemos la mariposa, el saltamontes, el zancudo, la mosca, todo tipo de insecto posee articulaciones, tienen un exoesqueleto. El segundo subgrupo de los artrópodos son los arácnidos. Arácnidos que poseen 8 patas, 4 pares de patas. Antes de pasar a los arácnidos, los insectos son exópodos, que significa 6 patas. ¿Sí? Poseen 6 patas. Vean ustedes el grillo. Un par de patas adelante, un par de patas intermedia, un par de patas traseras. 6 patas. Todos los insectos poseen 6 patas.
Si poseen 8 patas, si ustedes ven a un animal de 8 patas, ya es posee 8 patas, estamos viendo un arácnido, en este caso. Los arácnidos se dividen en dos formas, se subdividen todavía en dos clases. Una, las arañas, las tarántulas, ¿no? Y el otro grupo están los escorpiones y los alacranes. Los escorpiones y los alacranes son arácnidos, ¿sí? Son también arácnidos, por si acaso. ¿Ok? Ese es el segundo grupo. El tercer grupo de artrópodos son los crustáceos. Ahí está representado por el cangrejo. El cangrejo posee 10 patas. Los crustáceos poseen 10 patas. Entonces, hacemos un repaso. Los insectos, 6 patas. Los arácnidos, 8 patas. Los crustáceos, 10 patas o 10 articulaciones. Muy bien. Por último, tenemos, bueno, dentro de los crustáceos está el cangrejo, la centolla, que es un cangrejo gigante. Tenemos al langostino, que es otro tipo de crustáceo, ¿sí? Observen ustedes un langostino, o la langosta marina, posee 10 patas, por si acaso, 10 patas. Y luego tenemos al cuarto y último subgrupo, que se llaman los miriápodos. Acá tenemos a los 100 pies, y a los 1000 pies, ¿no? Mal dicho 100 pies y mal dicho también 1000 pies. Un 100 pies no es que posea 100 pies por si acaso, ¿no? Un 100 pies a lo máximo posee 60, 70 pies máximo, 70 patas. Mientras que un 1000 pies máximo posee 120, 140 patas por si acaso, ¿no? Sino que es más grande, nada más que con respecto al 100 pies. Entonces, dentro de los artrópodos, que son animales con articulaciones, tenemos a los de 6 patas, insectos, a los de 8 patas, los arácnidos, que son arañas y escorpiones, alacranes, los crustáceos, que son de 10 patas, 10 articulaciones, y los miriápodos, que son de más de 10, ¿no? Más de 10, ¿no? Más de 10. Listo. Vayamos al octavo y penúltimo filum del reino Animalia, los equinodermos. Los equinodermos significa animales con puntas o puntiagudos. Los equinodermos están representados principalmente por la estrella de mar, ¿no? Ahí está Patricio. Las estrellas de mar poseen cuerpo puntiagudo, ¿sí? Acá también están los erizos de mar, los pepinos de mar, la fasciola marina, como pueden ver, que parece un alga, pero en realidad es un equinodermo, ¿sí? Poseen cuerpo puntiagudo, su simetría es radial. En el caso de las estrellas es pentarradial, en el caso de los pepinos de mar es monorradial, ¿no? O mono o birradial también le llaman. En el caso de la fasciola son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta decarradial, pentarradial, hexarradial, dependiendo de la cantidad de de patas que tenga o extremidades que tenga, es radial y se le da, ¿no? Principalmente la estrella es pentarradial porque tiene cinco extremidades y es de forma, una simetría circular, ¿no? O radial. Y por último, el filum número 9 es el filum de los cordados. Llamados así porque todos los que están dentro de este filum tienen una característica principal que es la notocorda, comúnmente conocida como columna vertebral. Comúnmente conocida como columna vertebral. Dentro de los cordados, que son los vertebrados, ¿sí? Los 8 anteriores que he mencionado son invertebrados. Estos son los vertebrados, los cordados, que tenemos notocorda o columna vertebral. Tienen, aparte, una característica primordial. Se movilizan bastante. A diferencia de los otros animales que hemos visto, los cordados se movilizan mucho más con respecto a los invertebrados. Los cordados son los más evolucionados dentro del reino animal, ¿no? Y tienen 5 clases. Tenemos a los peces, tenemos a las aves, tenemos a los reptiles, tenemos a los anfibios y por último tenemos a los mamíferos. Dentro de los peces, para ir terminando eso, tenemos a los peces óseos, peces cartilaginosos y peces agnatos. ¿Qué significa los peces agnatos? Peces sin mandíbula. Acá tenemos a las lampreas, que parece más que una culebra, pero es un pez sin mandíbula. Posee dientes, pero no tiene mandíbula, ¿no? Los dientes están alrededor de su bemba o de su
de sus labios, vamos a decirlo así, pero no posee una mandíbula, ¿no? Se llaman las lampreas. Luego tenemos a los peces óseos. Son los peces que normalmente tú conoces, ¿no? El bonito, el furel, ¿no? ¿Por qué se dicen óseos? Porque poseen el espinazo. Su esqueleto es óseo, por eso se llaman así peces óseos. Las espinas son huesos, ¿sí? Huesos duros. Huesos duros comparados con la otra formación que ahora les voy a mencionar. Acá tenemos al furé, al bonito, el pejerrey, tenemos al perico, ¿no? Etcétera, ¿no? Y por último tenemos a los peces cartilaginosos. ¿Por qué se llaman así? Porque su esqueleto no es de hueso, sino de cartílago. Por eso se llaman cartilaginosos. Acá tenemos a 3 especies. Todos los tiburones, todo tipo de tiburones, a las rayas y a las mantarrayas. Poseen un esqueleto cartilaginoso. ¿Ok? Profesor, en el caso de nosotros, que somos mamíferos, poseemos 2 tipos de esqueletos, óseo y cartilaginoso a la vez. ¿Dónde está tu cartílago, por ejemplo? ¿En tu nariz? Este hueso blandito, para que me entiendas, es el cartílago. Lo demás son huesos duros. En este caso es un hueso blando, los cartílagos por eso pues tenemos un esqueleto tanto óseo y parte cartilaginoso. En el caso de los peces está totalmente diferenciado. Los peces óseos en su totalidad son huesos duros, mientras que los peces cartilaginosos son huesos blandos, ¿sí? Huesos blancos. Y los agnatos no poseen mandíbula. Sí poseen un espinazo, pero no poseen mandíbula. Luego tenemos a los reptiles, en los cuales hay reptiles que tienen córneas, como los cocodrilos, hay reptiles que no tienen patas, como las serpientes, hay reptiles con patas, pero con caparazón, como las tortugas, hay reptiles que tienen lengua bífida y a la vez un cuerpo escamoso, duro, como las lagartijas, ¿no? Los camaleones, ¿no? Son de sangre caliente, son de sangre fría, perdón, y necesitan calentarse para poder sobrevivir. Los anfibios, de forma general para describirlos, los anfibios tienen más que todo respiración cutánea, son de piel brillante, podemos dividirlos en sapos, ranas, que son anfibios sin cola, y por si acaso no cometer un error clásico de decir que el macho es el sapo y la hembra es la rana. Eso es un error clásico, eso es un error, chicos. El sapo, hay sapo hembra y sapo macho, y también la rana, hay rana hembra y rana macho, por si acaso. No es de que el macho es el sapo, se llama sapo y la hembra se llama rana. No es así, por si acaso, ¿no? Hay sapo macho y sapo hembra, rana macho y rana hembra. Ambos son anuros, del tipo anuros. ¿Sí? Anuros, ¿qué significa? Anfibios sin cola. Anfibios con cola, la salamandra. Anfibios sin patas, las cecilias. Las cecilias parecen serpiente, pero son anfibios. Anfibios sin patas son las cecilias, del grupo cecílidos. Antes de terminar, hablaré de las aves. Las aves, característica principal, tienen plumas, hay aves voladoras y no voladoras. Dentro de las aves voladoras, casi prácticamente todas las que conocemos, dentro de ellas están las aves rapaces, las aves corredoras, las aves de corral, y las aves no voladoras, que son generalmente con plumaje de pelo, en vez de plumas, y que no tienen alas, ¿no? Como el kiwi. Es un ave, pero no tiene unas alas extendibles y principalmente son pelos puntiagudos, ¿no? O sus plumas son puntiagudas o muy pesadas con respecto a su cuerpo, ¿no? El kiwi, ¿no? Y los pingüinos, que en vez de plumas tienen pelaje, ¿no? Son aves, pero no tienen plumas, pero sí tienen alas, pero cubiertas con pelo, ¿sí? Son aves que no vuelan, por ejemplo, ¿no? El pingüino de Humboldt. Todas las demás aves vuelan y se pueden todavía subclasificar en corredoras, aves rapaces, por ejemplo, como los halcones y los gavilanes. Y por último, los mamíferos. Los mamíferos vienen a ser, dentro de los cordados y dentro de todo el reino animalia, los más evolucionados. Acá los mamíferos se le conoce así porque tienen la característica principal de que maman, por eso se llama el término mamífero. Y acá tenemos a los perros, gatos. Hay mamíferos terrestres, hay mamíferos aéreos como el murciélago, hay mamíferos marinos como las ballenas, las focas, ¿no? Por ejemplo, los delfines, son mamíferos marinos.
Muy bien, he querido resumir en todo esta clase todo el reino animalia, que es un poco difícil de definir todo tipo de animales, pero he hecho la división correspondiente de las 9 familias, ¿no? Haciendo un repaso final: poríferos, celenterios, osidarios, platelmintos, nematelmintos, anélidos, moluscos, artrópodos, equinodermos y cordados. Ahí están las 9 filum, o 9 grandes familias del reino animal. Muy bien, pasemos a la actividad de aplicación, chicos, principalmente. ¿Consultas hasta ahí, chicos? ¿Consultas hasta ahí? Ok, vamos a ver la actividad de aplicación. Antes de ello, vamos a... Comencemos. Bueno, antes de iniciar, acá este cuadro que ustedes tienen en su separata resume tanto características. Ahí está también en los 9 filum: poríferos, sidarios, platelmintos, nematodos, anélidos, moluscos, artrópodos, equinodermos, cordados. Y acá resumen los tejidos, parazoos y hematozoos. Recuerden, parazoos significa sin tejido, y los hematozoos significa con tejido, ¿no? La simetría: los poríferos son asimétricos, o sea, no tienen una forma definida. Los sidarios son radiales, ¿no? Al igual que el equinodermo. Los demás son bilaterales, ¿sí? Las capas terminales no tienen, si tienen, acá lo van a especificar. La cavidad corporal, como el celoma, acá lo van a especificar, ¿sí? ¿Ok? Así que podemos comenzar. Dice, los platelmintos tienen simetría. ¿Cómo es la simetría de los platelmintos? Bilateral. Bilateral, muy bien. El único que tiene radial o no tiene simetría, recuerden, la simetría no es asimétrico para los poríferos, es radial para los celenterios y los equinodermos, y todo el resto es bilateral. Todo el resto es bilateral. Muy bien, Diego, muy bien, Romy, perdón, García. Bilateral. 2. Organismos considerados parazoos. Parazoos, o también llamados el primer filum que mencioné. Poríferos. Poríferos, muy bien, Erika, poríferos. Poríferos. 3. Presentan células urticantes, llamados sinodicitos, urticantes. Por eso también se llaman celenterios, ¿no? ¿Quiénes son? Los sinidarios. Sinidarios, o sidarios también se le conoce. También, ya, a los sidarios también se le conoce como celenterios. Esos sinodicitos es también parte de una estructura de tipo Garfio llamada celenterón. 4. Presentan simetría pentarradial y vida acuática. Pentarradial. Equinodermos. Equinodermos, muy bien, las estrellas de mar. Las estrellas de mar pentarradial. 5. A ver, repaso. 1 la B, bilateral. 2 la B, poríferos. 3 la A, citarios. 4 la B, equinodermos. 5. La división imaginaria del cuerpo de un animal en partes iguales se denomina... Simetría. Simetría. Muy bien García, Angelín. Simetría. La simetría. Es como si te partieran imaginariamente de forma vertical. Por ejemplo, nosotros tenemos simetría bilateral. Si nos parten de esa forma, tanto por un lado como por el otro, se va a ver lo mismo. A ver, pero en una esponja de mar que es deforme, por más que lo partes entre comillas por la mitad, para un lado y para el otro no se va a ver lo mismo, ¿no? No es un espejo, por lo tanto es asimétrico. Para que entiendan ello. 6. No son ovíparos. Primero, ovíparo significa que su reproducción es por huevos. Por huevos. Los canguros. Y acá dice que no son ovíparos. Las aves sí se reproducen por huevos, anfibios sí se reproducen por huevos, los reptiles por huevos, los insectos por huevos, ¿sí? Y los canguros, que son mamíferos, no se reproducen por huevos, son vivíparos, ¿no? 7. Entonces la 6 sería la C, canguros. 7. Presentan patas articuladas. Articuladas, por eso se llaman los Artrópodos. artrópodos. Muy bien, García. Por eso se llaman así, artrópodos. Articuladas. Artrópodos significa articulaciones, podos animales, animales de artrópodos. Recuerden esta regla. Exópodos. Exópodos. Podo significa patas. Exópodos, que tienen 6 patas. ¿Quiénes son? Los insectos.
que son artrópodos, ¿ya? Luego vienen los arácnidos, que son octópodos, que tienen 8 patas. Octópodos, que tienen 8 patas, son los arácnidos. ¿Quiénes son los arácnidos? Las arañas, los alacranes y escorpiones. Son arácnidos. Luego vienen los crustáceos, que tienen 10 patas, son decápodos. ¿Sí? Son decápodos, tienen 10 patas. Crustáceos. De repente muchos ni siquiera se han dado cuenta de esa particularidad, ¿no? Profesor, la mosca es un insecto, tiene 6 patas. Tiene 6 patas. El grillo, 6 patas. El zancudo es un insecto, tiene 6 patas. Todo insecto, sin excepción, es un exópodo, tiene 6 patas, por si acaso. ¿Ya? Arácnidos 8 patas y crustáceos 10 patas. ¿Ya? 8. Presentan fecundación externa. Mamíferos es interna. Los cocodrilos interna. Las ranas, son anfibios. Vamos a dejar las ranas por un lado. Los insectos, podría ser también, ponen huevos, ¿sí? Pero sí hay macho y hembra en el caso de los insectos. Los pulpos, también hay macho y hembra en el mar, y la fecundación es interna. En este caso, la única externa, ¿cuál sería? Las ranas, que son anfibios. En el caso de las ranas que son anfibios, igual que los peces, la fecundación es externa. La hembra deja sus huevecillos en el fondo, en este caso del estanque, en el caso de las ranas, y luego viene el macho a fecundarlos. Pero, ojo, el macho, o sea, no hay una penetración, pero sí hay un contacto. ¿Ah? En el caso de los anfibios hay contacto, pero no una penetración. Por lo tanto, la fecundación no es interna, sino externa. ¿Cómo es esto? El macho se monta encima de la hembra y hace un abrazo, que se llama amplexo. Nuevamente repito, se llama amplexo. El amplexo es un abrazo, nada más. Es el único contacto que hay. La hembra está abajo y bota sus huevos, lo bota fuera de ella, por lo tanto sería una fecundación externa. Y el macho también bota su esperma fuera de él y lo fecunda. No hay penetración, ojo, en el caso de los anfibios. No existe. Hay un abrazo que se llama amplexo, ¿no? Pareciera una penetración, pero no, es solamente un abrazo. La hembra bota sus huevecillos, el macho bota su esperma y la fecundación sucede fuera de la hembra. Al suceder fuera de la hembra se llama fecundación externa. ¿Sí? Igual sucede con los peces. El pez hembra bota sus huevecillos, se va, viene el macho, echa su esperma y se va. Listo. No hay fecundación interna, esa es fecundación externa. En el caso de las ranas, que son anfibios, sucede así, ¿no? Y a diferencia de los peces, hay el abrazo, ¿cómo se llama ese abrazo? Amplexo. Acuérdense de eso, amplexo. 9. Es un ejemplo de deuterestomado. Deuterostomado. ¿Qué cosas son los deuterostomados? Habíamos visto por acá, había mencionado los deuterostomados, está por acá, ahí está. Los deuterostomados son como el blastóforo que forma el ano. Tenemos los equinodermos y todos los vertebrados o cordados. Equinodermos o cordados, cualquiera de los dos. Equinodermos, ahí la respuesta, la letra C. Equinodermos. 10. Tienen fecundación interna. Mamíferos. Muy bien, los mamíferos. Mamíferos. Hemos dicho que es externa. Las medusas, externa. Los anfibios, acabamos de poner que las ranas que son anfibios es externa. Y las esponjas marinas es externa, a través de esporulación o gemación. ¿Sí? ¿Cómo es la gemación? De la misma esponja le crece un granito, crece una esponja bebé, y luego se desprende, cae y se planta y sigue creciendo otra esponja. A su vez esa esponja le vuelve a crecer otra heridita, vamos a decirle, otro granito, y vuelve a crecer y se planta. Que no es lo mismo que sucede, por ejemplo, con las estrellas de mar, que es fragmentación. A la estrella de mar tiene sus extremidades, se le corta una extremidad, vamos a decirlo así, se fragmenta, y esa extremidad, de ahí nace otra estrella de mar. Que no es lo mismo que la esponja de mar, que eso se llama gemación o yemación. En el caso de la estrella de mar es fragmentación. Y luego sucede la regeneración. Hablando de regeneración, la regeneración más asombrosa es la de las solitarias. Investiguen, chicos.
Las tenias solitarias. Y actualmente hay un estudio de tenias solitarias que podría salvar a la humanidad de muchas enfermedades. Y eso podría ser quizás una de los tratamientos contra el cáncer, que es una de las enfermedades que azota al mundo, muy al margen de la pandemia, ¿no? ¿En qué consiste esta investigación? Pueden ustedes corroborarlo en internet, ya se terminó esta investigación y los alcances son muy prometedores. Tomando en cuenta la regeneración de una solitaria, bueno, les explico rápidamente. Las solitarias, en este caso, este tipo de gusanitos, pueden partirse en 2 o en 3, en 4 o hasta en 5 partes. Y es algo muy asombroso. Es como decir, se arranca la cabeza y de la cabeza nace otro nuevo ser. Se le corta, se desfragmenta solamente el abdomen y le crece una cabeza y le crece una cola. Y la cola, que también ha sido fragmentado, de la cola le crece cuerpo y cabeza. Es algo increíble, es una regeneración asombrosa. Así que eso justamente se hizo estudios y ya se terminó ese estudio y esa regeneración se está replicando. ¿Para qué? Para que lo haga también el ser humano. Imagínense de que poder nosotros regenerar nuestros órganos. Si de repente tienes cáncer al hígado, mediante este proceso regenerar tu propio hígado, generar un hígado, un clon de tu hígado, te sacan el hígado malo y te implantan tu propio hígado, el hígado sano, a través de este principio de regeneración. Eso es algo muy, muy, muy interesante. La regeneración asombrosa que les digo es acerca de este animalito, las planarias. Las planarias. Esta planaria se fragmenta y de su cabeza sale la cola y de su cola sale una nueva cabeza. Increíble. Hay planarias que se han estudiado, inclusive lo máximo que se puede dividir es 5 partes, imagínense. Y de las 5 salen 5 planarias. De las 5 partes salen 5 planarias, es increíble. Generalmente las planarias se dividen en 2, se fragmentan en 2, ¿no? Rara vez en 3 y muy rara vez en 4 y rarísima vez en 5. Es lo máximo que han podido estudiar al momento de fragmentar las planarias. Es un tipo de reproducción asexual. Pero miren ustedes, se parte en 2, la planaria progenitora, la planaria matriz, de su cola nace cabeza, se forma otra planaria, y de su cabeza nace una cola, se forma otra planaria. Y a su vez, esta división, chicos, de la planaria es infinita. La planaria se puede dividir tantas veces posible, o sea, es fragmentación infinita. Ojo, no es que sea infinitas partes, sino infinitas veces. O sea, se parte en 2, se vuelve a partir en 2, se vuelve a partir en 2 a lo largo de toda su vida. Es infinita esta fragmentación, ¿no? Tengan en cuenta eso. Busquen el estudio de las planarias, es muy interesante, ¿ya? Ok, problema número 11. Es un porífero. Bueno, está fácil acá. 11, es un porífero. Esponja de mar. Porífero Esponja marina. es un celenterio. Esponja marina. ¿Ah? Esponja marina. Esponja marina, muy bien, la esponja. Bob Esponja, pues, Bob Esponja. Por eso le puse ese dibujito. Bob Esponja, el dibujo Bob Esponja presenta muchos invertebrados, ¿no? Primero, Bob Esponja es una esponja, es un porífero. No es macho ni hembra, es asexual, por si acaso. Las esponjas. Luego, Patricio, ¿qué cosa es? Es una estrella de mar, es un equinodermo, ¿no? Don Cangrejo es un crustáceo, un artrópodo. Calamargo es un calamar, o sea, es un molusco, ¿no? Ahí tenemos ya 4 filum en un solo dibujo animado, ¿no? El más famoso actualmente, ¿no? Ok, 12. Son ejemplos de anélidos. Anélidos. Gusanos anillados. La D. La D, muy bien. Lombriz de tierra y sanguijuela. Profesor, ¿por qué no la lombriz de tierra sí es anélido, pero la tenia es un nemátodo? Acá está, mira, la tenia es un platelminto, perdón, la tenia es un platelminto, ¿sí? La tenia es un platelminto, mientras que los oxiuros, la triquina, son nemátodos. 13. Característica básica de los cordados. Les dije, La C. la C, muy bien, la notocorda, o también chuscamente llamada columna vertebral, espinazo o lomo, así se le conoce comúnmente, ¿no? Chuscamente hablando. Columna vertebral,
pero en realidad el término biológico es notocorda. A ver, tócate tu notocorda. Ahí está, me estoy tocando mi notocorda, ahí está. Tu espalda, ¿no? Que le dicen, ¿no? Pero en realidad la columna vertebral, esa es la notocorda. Todos los vertebrados tienen notocorda. Por eso se llama cordados. Nosotros somos cordados, claro que sí. Poseemos una notocorda, ¿no? Cordados. 14. Grupo de animales más numeroso y con patas articuladas. Artrópodos. Muy bien, los artrópodos. Ahora, y si te pregunto, dentro de los artrópodos, ¿cuál es el más numeroso? Los artrópodos son los animales más numerosos, pero dentro de los artrópodos hablamos de 4 clases, ¿no? De 4 familias, subclases. ¿Cuál de esas 4 es la más numerosa? Con la cual está sobrepoblado el planeta de artrópodos. ¿Qué artrópodo es el más numeroso, si te hubieran preguntado? Los insectos. Los insectos, muy bien. En segundo lugar, los arácnidos. En tercer lugar, los crustáceos. En cuarto lugar, los miriápodos, ¿no? Los miriápodos. Muy bien. Recuerden que dentro de los artrópodos hay 4 familias. Los exópodos, que son los insectos, los más numerosos. Luego, los arácnidos, que está en segundo lugar de número, ¿no? De especies. En tercer lugar están los crustáceos. En cuarto y último lugar están los miriápodos, ¿no? Los miriápodos. 15. Son características de los animales. Lo dije al comienzo. Primero, en la A, descartar la A porque dice procariota. Dime, ¿los procariotas son del reino Animalia? ¿De qué reino son las células procariotas? Solamente había un reino, de los 5. Y me he cansado de repetirles en cada clase, de los 5 reinos. Solamente uno es procariota, los otros 4 son eucariotas. Acuérdense, ¿quién es el reino procariota? El único reino procariota. Las bacterias y eucobacterias. ¿Reino? ¿Qué reino es procariota? O sea, células procariotas, células sin núcleo, células anucleadas, o células primitivas, o células sin núcleo, ¿sí? Que su ADN está disperso, ¿no? Su citoplasma está subdesarrollado. ¿Cuál es el único reino de los 5? Según Robert Whittaker, que fue la clasificación de los 5 reinos. ¿Cómo era? El único reino que es procariota. El reino Monera. Monera. Y los otros 4 reinos, o sea, los que quedan, son eucariotas. Por lo tanto, la B, la C y la E son posibles alternativas. Sigamos leyendo. Pluricelulares. ¿Sí? Pluricelulares. ¿Sí? También son unicelulares, por si acaso. Y autótrofos. No, autótrofos son las plantas. Entonces, bajo ese aspecto, la letra C sería la respuesta. La letra C sería la respuesta. La E y la B se descartaron por lo último, autótrofos. No, no son autótrofos. ¿Sí? No son autótrofos. Nosotros somos heterótrofos. Si fuéramos autótrofos seríamos plantas. Muy bien, como ya de costumbre, preguntas de examen de admisión. Hay algunas respuestas que no están en la separata porque son cosas particulares, pero sí las he hablado a lo largo de la exposición. ¿Ya? Por ejemplo, 16, dice acá, es una pregunta que vino en el San Marcos 2006. Los nemátodos, o gusanos redondos, cumplen funciones de descomposición y recirculación de nutrientes. La mayor parte tiene vida libre, pero otros son parásitos importantes de, justamente, de plantas y animales. ¿Cuál de los siguientes es exclusivo del tracto alimentario humano? O sea, ¿cuál de estos, supuestamente nemátodos todos, es exclusivo del ser humano? Es un parásito del ser humano. ¿Cuál sería? La A dice uncinarias, no son nemátodos. B, tenias. C, obturos. D, filarias. E, triquinas. ¿Cuál sería la respuesta? Les mencioné quién estaba dentro del intestino del ser humano. Un nemátodo les mencioné. La única, la sola, la que está solita. Es la única que puede entrar al tracto digestivo, al intestino delgado del ser humano. La solita, la que está solita. ¿Cuál sería la respuesta entonces? Por eso recibe el nombre de solitaria. ¿La C? No, la B. Las tenias. La tenia solitaria, por eso recibe ese nombre, la tenia
bueno, en realidad se llama tenia, no se llama tenia solitaria, pero ¿por qué el término solitaria? Porque es la única que es presente en el intestino delgado del ser humano, es la única. Por eso se llama tenia solitaria, es el único parásito, es solo, está solo, el único parásito solo. No hay otros parásitos que puedan ingresar a este tracto digestivo. ¿Ya? La tenia, la solitaria, la única. 17. Los nematocitos son estructuras urticantes, características de los... Ajá, nematocitos es otro nombre que se le conoce a los sinodocitos. Dicho esto, ¿cuál sería la respuesta? Células urticantes, acuérdate, urticantes. El segundo filum que hablé, del segundo filum que hablé. Los citarios, o también conocidos como celenterios, recuerden, porque el celenterón. Nematocitos o sinodocitos son esos ganchitos que son las estructuras urticantes. Son como ganchitos que al contacto de la piel te raspan y por lo tanto generan picazón, ¿no? La urticaria. La urticaria. 17, la letra E, celenterios. 18. Esto fue una pregunta del año 2008. Ya nos estamos acercando, ¿no? 18. San Marcos 2008. Dice acá, de las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son correctas? O sea, verdaderas. Los cangrejos respiran por branquias. ¿Verdadero o falso? Los cangrejos. Bueno, ¿los cangrejos qué son? Crustáceos, ¿no? Los cangrejos son crustáceos, son crustáceos dentro de los artrópodos. En este caso, los cangrejos son de vida marina y sí, respiran por branquias. Verdadero. Es verdadero. Verdadero. Por lo tanto, la respuesta, la A no puede ser, la D no puede ser, la E no puede ser. La B o la C. Con esta pregunta se descartaba varias alternativas, chicos, con la primera. Porque solamente puede ser la B o la C. 2. Los insectos no tienen exoesqueleto. ¿Verdadero o falso? Les mencioné que todo insecto, ¿qué cosa tiene? Que tiene un exoesqueleto. Tiene un exoesqueleto. Por lo tanto, esto es falso. Chicos, con esto ya se descartó todo. La respuesta, ¿cuál sería? La letra C por descarte. Efectivamente, ¿los miriápodos son artrópodos? Claro, los 100 pies y 1000 pies, sí, verdaderos, son artrópodos. ¿Los peines de mar son celenterios? No. Los peines de mar son falsos. No son celenterios. No son celenterios. Los peines del mar, si no me equivoco, están dentro de los equinodermos. No son celenterios. Las garrapatas tienen 8 patas. A. Dentro de los arácnidos están las arañas, los alacranes y también me olvidé mencionar a las garrapatas. Tienen 8 patas. Verdadero. Sí, las garrapatas son octópodos. Muy bien. 19. Esto viene en el año 2015, hace 6 añitos, en San Marcos. Y fue una pregunta un poquito, muchos cuando la leyeron se sorprendieron, pero tenía algo de lógica y era rápida la respuesta. Dice acá, a Gastón le dieron de degustar un nuevo platillo a base de un invertebrado. Lo vendaron los ojos a fin de que adivinara. Mientras saboreaba, contó 6 patitas crujientes y se percató de que presentaba, si son patitas, son articulaciones. Es un ¿La D? artrópodo. ¿Ah? ¿Saltamontes? ¿Saltamontes? Muy bien, la D. Recuerdan que le dije, ¿no? Los insectos, ¿cuántas patas tenían? 6, ¿no? Los arácnidos, 8. Y los crustáceos, 10. Bajo esta premisa, hasta aquí ya prácticamente se respondió sola. ¿Qué invertebrado con patas, o sea, articulaciones, un artrópodo, tiene 6 patas? Los hexópodos, o sea, todos los insectos. El langostino es un crustáceo, ¿no? El escorpión es un arácnido. El ciempiés es un quilópodo. Profesor, usted me dijo que era un miriápodo. Ah, bueno, sí, es un miriápodo. Dentro de los miriápodos se dividen en 2 todavía. Los miriápodos se dividen en 2, los quilópodos y los diplópodos. Los quilópodos son aquellos que tienen anillos únicos, segmentados, con patas. Y los diplópodos tienen 2, o sea, dentro de este todavía se parten 2,
y son más grandes, son más largos. Por eso ahí están los 1000 pies. ¿Ah? Ok. Ojo, quilópodos y diplópodos son tipo de miriápodos. Ojo, miriápodos. Miriápodos. A su vez se subdividen. ¿Ya? Por acá te lo pongo. Son miriápodos. 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 Y obviamente la respuesta era la letra D, saltamontes. Si hubieran tenido en cuenta las extremidades, acuérdense, insectos son 6, arácnidos son 8, crustáceos son 10, y los miriápodos, que son quilópodos y diplópodos, bueno, más de 10, pues, ¿no? Hay 100 pies que tienen hasta máximo 70, 80. Un 100 pies no tiene 100 patas, por si acaso, mal llamado así. Y los 1000 pies, profesor, tienen 1000, no, peor todavía. Los 1000 pies tienen entre 80, 120, y si más no me equivoco, el máximo encontrado ha sido de 146, 100, cercano a, los 150, a las 150 patas, por si acaso, ¿no? Son más grandes. Son los miriápodos. Los 1000 pies. 20 y última pregunta. Esta es hasta ahora la última pregunta, chicos, la última pregunta relacionada a este tema de reino animal y de biología. Profesor, ¿qué es la última pregunta de biología de San Marcos? No, sino es la última pregunta que van a encontrar ustedes, es la más reciente, la más actual, con respecto al tema del reino animal, ¿no? No quiere decir que sea la última pregunta que ya se haya hecho en la universidad. ¿Sí? ¿Sí me entienden, no? Es el último año en el cual se ha preguntado. Lo más probable que para este año, 2021, en este segundo examen que ya se acerca a fines de noviembre, venga una pregunta del reino animal o relacionado a él, ¿no? Porque más o menos sacándole a cuenta cada 5 o 6 años se toma una pregunta de ese tema, ¿no? Igual que los otros temas anteriores, vayan viendo los años que les voy poniendo y se van a dar cuenta que hay una secuencia, ¿no? Cada 4 o 5 años van repitiendo la temática, ¿no? La temática. Muy bien. Que en el año 2018, la última pregunta de esto, ¿qué nos indica? Dice, al reino animal está formado por organismos eucariotas, multicelulares y heterótrofos, ¿no? Prácticamente la respuesta de la número, hasta ahí, la respuesta de la número 15, ¿no? Algunos son carnívoros, otros son herbívoros u omnívoros, ¿no? La mayoría son móviles en alguna o todas las etapas de su vida. Algunos son de vida libre y otros son parásitos. Presentan de 20 a 30 filum diferentes, ¿sí? Solamente hemos visto 9 nada más. Y la mayoría son invertebrados. ¿A qué filum y clase pertenece un invertebrado ectoparásito que habita en animales de sangre caliente con cuerpo y extremidades articulados? Cefalotórax y abdomen, exoesqueleto y 4 pares de patas. Chicos, prácticamente Arácnido. acá te lo dicen todo. ¿Ahí? Extremidades articuladas y son invertebrados. ¿Qué cosa es? Un artrópodo. Y 4 pares de patas, o sea, 8 patas, ¿no? Si son 4 pares, ¿cuántas patas son? 8. 8. Ahí. Por lo tanto, es artrópoda, con esto es artrópoda, y con esto arácnida. Muy bien, la E. Está fácil, ¿sí o no? Claro, artrópoda, exópoda sería insectos. Artrópoda, tetrápoda no existe. 4 patas no hay. Tetrápoda no hay. Hexápoda no hay. Y arácnida es octópoda, que viene a ser 8 patas. Decápoda es 10 patas para los crustáceos. ¿Ya? Así que todo este floro solamente era para, acá era la raíz. Con esto sacabas la respuesta. Extremidades articulares, artrópodo, que decía que eran invertebrados, ¿no? Ah, pero ojo, también a verte, y con este dato también, invertebrados. Porque nosotros también tenemos extremidades articuladas. Nosotros también tenemos extremidades articuladas. Pero con el término invertebrado, extremidades articuladas, allá, artrópodo. Por lo tanto, era la A, la D o la E. La B y la C se descartó automáticamente. Y 4 pares de patas, ya con eso se dijo todo. 4 pares de patas son 8 patas, que son arácnidos. Y por lo tanto era la letra E. Facilito era esa pregunta, ¿no? San Marcos siempre le gusta hacer una introducción bien grande de la pregunta, ¿no? Ya es característico de San Marcos, ¿no? Te da varias explicaciones, ¿no? Ok, chicos, la tarea de este tema número 2, investiguen por favor, lean bien, 2 puntos cada uno, y acá la evaluación de biología, también 2 puntos cada respuesta. Está sencillo, está fácil, sáquense 20, por favor. Listo, chicos, nos estamos viendo. Hasta luego. Bye, bye. Ya les mandé el tema 3, así que pueden ir revisándolo y lo vamos a usar con el tema número 4 la próxima clase. Vamos a hacer 2 temas en uno la próxima clase. Como ven, el tema 3 en biología animal es corto,
Así que lo podemos hacer rápidamente junto con el tema número 4 de la próxima semana. Hasta luego, chicos. Cuídense. Buen fin de semana. Hasta luego. Consultas finales. Ok. Nos vemos, chicos. Cuídense. Gracias por su asistencia. Hasta luego.